Muy buenos días, jóvenes de primer grado de secundaria. Bienvenidos a su capítulo número 1 en el área de ciencia y tecnología. Hoy día vamos a conocer formulación de óxidos ácidos o anhídridos. Muy bien, jóvenes, empezamos. Muy bien, primero hay que conocer qué son los óxidos ácidos o anhídridos, o a qué llamamos óxidos ácidos o anhídridos. Muy bien. Son compuestos inorgánicos que se obtienen cuando la combinación química se realiza entre un elemento con carácter no metálico, es decir, un elemento no metal, y el oxígeno. Muy bien. Para nombrarlo se emplea la nomenclatura de STOP, tradicional y sistemática, teniendo presente que cuando se les nombra la palabra óxido, ácido, se cambia por anhídrido. Qué buen dato, que vamos a cambiar la palabra óxido ácido por la palabra anhídrido. Tenemos la formulación química, el NN, que significa el elemento no metal, y abajo un subíndice número 2, oxígeno y la valencia del no metal. Para esto vamos a desarrollar unos cuantos ejemplos en la interacción virtual en nuestra pizarra para que así sea de tu mejor comprensión. Muy bien, vamos a continuar. Pero no te olvides que un anhídrido resulta de la combinación de un elemento no metal con el oxígeno. Continuamos. Vamos a conocer ahora dos óxidos muy característicos en este tema. Son como los óxidos de carbono y los óxidos de azufre. ¿Por qué? Porque vamos a detallar un poquito en ellos, porque vas a conocer algo muy relacionado al medio ambiente con estos óxidos. Vamos a conocer qué pasa. Los óxidos de carbono. ¿Quiénes son los óxidos del carbono? Son dos, son el monóxido de carbono y el dióxido de carbono, con sus fórmulas químicas CO y CO2. Muy bien, ya lo conocimos cuáles son los dos óxidos de carbono. Ahora vamos a ver algunas características de cada uno. Ambos son gases que se producen en la combustión de productos orgánicos. Es decir, al momento que tú quemas algo, estás produciendo ambos gases. El CO, o sea, es decir, el monóxido de carbono, es muy tóxico, responsable de la muerte dulce, por la combustión incompleta de estufas o de calderas. Muy bien. El CO2 es el producto habitual de la combustión. Lo utilizan las plantas para crear hidratos de carbono, o simplemente llamamos carbohidratos durante el proceso de la fotosíntesis. Es importante que el dióxido de carbono es utilizado por todas las plantas para crear carbohidratos durante este proceso muy conocido por ustedes, denominado la fotosíntesis. Muy bien. Últimamente hemos oído hablar de él, nos estamos refiriendo al CO2, como responsable del efecto invernadero que va calentando progresivamente al planeta Tierra. Muy bien. Hemos conocido ya los óxidos de carbono y son dos, ¿no? Y ambos están en estado gaseoso, el monóxido de carbono y el dióxido de carbono. Muy bien, hemos mencionado algunas características de ambos. Son beneficiosos para algunos seres, pero también son perjudiciales, ¿no? Tienen un lado bueno y un lado malo. Muy bien, vamos a conocer otro tipo de óxidos que también tienen un efecto sobre el planeta. Los óxidos de azufre, que también resultan de la contaminación. Muy bien, vamos a ver algunas características. Son el dióxido de azufre y el trióxido de azufre. Muy bien. El azufre en ambos sufre una hibridación sp2. Su estructura se explica por la resonancia en la que participan formas con enlace covalente coordinado. Sin embargo, las longitudes de enlace S-O son las de un doble enlace, lo que impediría que se cumpliese en ninguno de los casos la regla del octeto para el átomo del azufre. Algunas características que estamos mencionando sobre este compuesto, tanto el CO2 y el CO3. Ambos tienen un marcado carácter ácido y son los responsables de la lluvia ácida. Qué interesante dato. Reaccionan con bases u óxidos básicos para formar sulfitos y sulfatos respectivamente. Muy bien, en esta parte también hemos conocido algo importante de los óxidos de azufre, y lo que podemos señalar es que son causantes de la famosa lluvia ácida que puede
puede hacer mucho daño a algunos seres vivos del planeta. Muy bien, vamos a continuar. Ahora sí vamos a ver qué es la nomenclatura. La nomenclatura consiste en la utilización de prefijos y entramos a la nomenclatura sistemática o conocida por ustedes como la nomenclatura IUPAC. Consiste en la utilización de prefijos numerales griegos para indicar el número de átomos de cada elemento presente en la fórmula. Muy bien, los prefijos que se utilizan son mono para 1, di para 2, tri para 3, tetra para 4, penta para 5, hexa para 6, hecta para 7. El prefijo mono puede omitirse. Ese dato es muy importante, que el prefijo mono, o sea, el número 1 se puede omitir. Muy bien, tenemos acá 4 ejemplos de un solo elemento químico, el cloro. El cloro es capaz de formar 4 compuestos diferentes, como estamos viendo. El cloro puede formar monóxido de dicloro, puede formar un trióxido de dicloro, puede formar pentaóxido de dicloro y puede formar también el heptaóxido de dicloro. Todos estos nombres resultan de la utilidad de estos prefijos griegos como penta, di, tetra, hexa, penta. Estos prefijos son utilizados acá para la nomenclatura IUPAC, pero no es la única nomenclatura que nosotros vamos a citar. Tenemos otra nomenclatura muy conocida, la nomenclatura STOP. La nomenclatura STOP, si te das cuenta y observas bien, está utilizando números en romano. Vamos a ver qué dice. Consiste en indicar el número de oxidación o estado de oxidación con números romanos y entre paréntesis al final del nombre del elemento. Si este tiene número de oxidación único, no se indica. Muy bien, como tenemos acá el Cl2O, óxido de cloro 1 romano, óxido de cloro 3 romano, óxido de cloro 5 romano, óxido de cloro 7 romano. Si te das cuenta, el número romano resulta del subíndice del oxígeno. Préstale mucha atención. El número romano que está a la derecha resulta del subíndice del elemento oxígeno. Muy bien, son datos adicionales que les estamos dando. Y ahora vamos a conocer una nomenclatura muy utilizada en la actualidad, la nomenclatura tradicional. En esta nomenclatura tradicional consiste en añadir un sufijo al nombre del elemento según el número de oxidación con el que él actúa. Muy bien, vamos a presentar un cuadro. Vamos a ver que en un lado izquierdo tenemos los posibles números de oxidación y las terminaciones. Si el elemento químico presenta un solo estado de oxidación, la terminación puede ser ICO o simplemente el nombre del elemento. Muy bien, si el elemento químico presenta 2 estados de oxidación, es porque un estado de oxidación debe ser menor y el otro debe ser mayor. Si trabaja con el estado de oxidación menor, va a terminar en oso, y si trabaja con el estado de oxidación mayor, va a terminar en ICO. Si el elemento presenta 3 estados de oxidación, va a presentar las siguientes terminaciones. La menor de las 3 terminará en oso, pero hay que poner adelante el sufijo hipo. Si es la intermedia, terminará en oso, y si es la mayor de las 3, número de los 3, terminará en ICO. Si el elemento presenta 4 estados de oxidación, como hemos visto hace un momentito con el caso del cloro, entonces habrá un número menor, 2 intermedios y uno mayor. El número menor se antepone hipo y se termina en oso. El número intermedio, el primer intermedio, solamente terminación oso. El número intermedio o el segundo intermedio, terminación ICO. Y el número mayor de los 4 estados de oxidación, el prefijo PER y la terminación ICO. Para eso, justo al lado derecho tenemos un cuadro con unos ejemplos que estamos tomando en cuenta el cloro otra vez, porque es un elemento químico que presenta 4 estados de oxidación. Y si tenemos 4 estados de oxidación, entonces habría que mirar en la parte baja del cuadrito donde dice 4, ¿no? Hipo, oso, ICO y PER, ICO. Entonces vamos a ver acá si se cumple. Anhidrido hipocloroso. Segundo, anhidrido cloroso. Tercero, anhidrido clórico. Y el último, anhidrido perclórico. Y acuérdate que la palabra anhidrido se cambió por la palabra óxido ácido, que también podemos ponerlo óxido ácido hipocloroso, pero esa palabra se ve cambiada, cambiada por esta palabra anhídrido. Muy bien. De esa forma hemos conocido una forma simple de cómo vamos a nombrar los elementos
los compuestos químicos. A estas tres formas se le conoce como nomenclatura inorgánica. Muy bien, ahora a continuación, y para terminar, vamos a detallar pues algunos elementos químicos. Pueden ser tanto metales como no metales, símbolos y sus estados de oxidación o sus valencias. Muy bien, aquí tienes una representación de las valencias de diferentes números o de diferentes elementos químicos, estados de oxidación o valencias, y al lado derecho tenemos una tablita para que no te olvides que todos estos números o estas valencias o estado de oxidación las podemos encontrar en la tabla periódica. Y debes acordar que la tabla periódica tiene presente metales, metaloides y no metales. Ahí hemos colocado los no metales de color amarillo, los metales de color celeste y los metaloides de color verde. Muy bien, jóvenes. De esta forma sencilla vamos ahora a seguir con nuestra integración virtual, y ahí vamos a colocar una cantidad sumamente importante de ejemplos para que tú puedas entender muy bien este tema. Muy bien, gracias y nos vemos en un momento.